Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Meditando en el capítulo 5 de Hechos. Y en realidad la sección va desde el versículo 12 hasta el versículo 42. Así que vamos a tratar de dividir el mensaje en varias partes. Pero quiero que me acompañen en oración, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos delante de ti para estudiar este pasaje. Señor, nos gozamos profundamente por el privilegio que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos que tú fortalezcas nuestros corazones, que tú nos llenes de gozo mientras aprendemos tu palabra. Permite que a través de tu palabra también nuestros corazones, nuestras mentes puedan ser limpiadas. Que aquellos que no te conozcan puedan llegar a conocerte. Y aquellos que ya te conocen puedan ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a recordar rápidamente lo que ocurrió en los versículos del 1 al 11 de este capítulo. Allí vemos un caso serio de disciplina dentro de la iglesia. Dos personas que mintieron acerca de la ofrenda que estaban dando al Señor. En ese mismo momento recibieron el juicio de parte de Dios y murieron. Y como miramos la semana pasada, no es un relato para tomarlo a la ligera, sino que nos muestra de que estamos frente a un Dios santo y que no podemos acercarnos a Él con un corazón lleno de engaño. Pero también tenemos que entender algo que es importante, que cada vez que estamos en Cristo debemos de ir siendo limpiados por medio de su verdad. Él murió para redimir un pueblo y para separarlo para Él. Un pasaje muy conocido es Efesios capítulo 5, versículo 27, que nos dice que Cristo murió a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino una iglesia que fuera santa y sin mancha delante de Él. Así que lo que vemos en estos primeros 11 versículos sí es una advertencia con doble propósito. Primera, nos debe llevar a advertirnos, valga la redundancia, y segundo, movernos al agradecimiento. Y usted dirá, ¿por qué llevarnos al arrepentimiento, al agradecimiento? Porque si somos honestos, tú y yo en muchas ocasiones hemos fallado de formas similares a las de Ananías y Zafira. Hemos prometido cosas a Dios y no las hemos cumplido. Hemos dicho, sí Señor, si me saca de esta situación, yo haré tal cosa. Y sale la situación y usted no hace nada y yo tampoco. Y vemos que Dios en su misericordia nos ha sostenido. Aquí estamos todavía. Si Dios siguiera aplicando eso, quizás ni usted, bueno, al menos yo, voy a hablar por mí, yo no estuviera aquí, ya. Entonces, al mirar este texto, uno puede pensar que un evento tan fuerte asustaría a las personas y las personas dirán, pues yo no quiero aparecerme más por allá. Después de todo, ¿quién quiere pertenecer a una congregación donde el primer pecado grave que hay automáticamente es tomado en seriedad y Dios lo desaparece? No, yo no quiero andar por allá. Pero el texto nos muestra todo lo contrario. El texto nos muestra que la iglesia siguió creciendo. Que a pesar de la situación difícil, que a pesar de la disciplina que hubo, la iglesia siguió creciendo. Y esto combate también algo, un temor que hay muchas veces dentro de las congregaciones, y no es que no podemos disciplinar a la gente, porque si disciplinamos a la gente, la iglesia es perjudicada y la gente se va. Todo lo contrario. Una iglesia bíblica es una iglesia que disciplina, porque eso fortalece la iglesia y también honra al Dios que servimos. Así que en este libro, de hecho, notamos eso, es un llamado a vivir en integridad, y no solamente al liderazgo, porque normalmente la gente siempre lo recuerda cuando el apóstol Pablo habla a Tito, allá en Tito 5:22, y le dice, consérvate puro. Y siempre estamos pensando en que los líderes tienen que ser hombres y mujeres puros, que sirvan a Dios y todo lo demás. Pero la Escritura nos enseña que no es únicamente al liderazgo. Es un llamado ¿a quién? A toda la congregación. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Antes qué? Reprenderlas. Cada uno de nosotros somos llamados a examinar nuestras vidas, porque tenemos un llamado personal delante de Dios para vivir en rectitud a Él. Así que cuando miramos los versículos 12 al 42, vamos a mirar dos cosas en esto. Vamos a mirar el favor de Dios sobre la iglesia, y al mismo tiempo vamos a mirar la oposición del mundo contra la iglesia. En medio de la oposición, la iglesia no se detiene. Hoy en nuestro pasaje vamos a mirar tres cositas. Primero, vamos a mirar el favor de Dios sobre su iglesia. Segundo, la oposición del mundo o el corazón del hombre frente al mensaje. Y tercero, vamos a mirar el mensaje de vida. ¿Qué es lo que predicamos? Entonces pensemos primeramente en el favor de Dios hacia su iglesia. ¿Cómo se manifestó ese favor de Dios hacia la iglesia? Creo que en el pasaje vamos a mirar varias cosas. Y lo primero que notamos es que Dios respondió las oraciones de su pueblo. Miren lo que dice el versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto nos muestra de que Dios estaba respaldando la obra de lo que estaban haciendo. Porque miren lo que dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres.
Estas palabras nos muestran que la iglesia, a pesar de la situación que estaba pasando, no se detiene, sino que Dios cada día iba añadiendo personas salvas a medida de que la palabra se iba predicando. A pesar de que la iglesia o el pueblo reconocía lo que Dios estaba haciendo, entre ellos encontramos que había respeto, había atención y había una disposición de escuchar la palabra de Dios. El versículo 12 que leímos al principio dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Dijo un comentarista que una forma más apropiada de poder traducir este versículo era era de la mano de Dios obrando por medio de los apóstoles. Ellos eran los instrumentos que Dios estaba usando para proclamar ese mensaje. Ahora, y esto usted y yo lo podemos entender mejor si recordamos la oración de los apóstoles. ¿Cuál fue la oración de ellos en el capítulo 4? Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 29 y 31. Recuerda que fueron amenazados, ¿cierto? Que no predicaran. Y mire la oración de ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando miramos ese pasaje vemos que Dios respondió de inmediato, ¿no? Hubo temblor, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar con valentía, pero vemos que no fue la única respuesta. El resto de la respuesta la encontramos aquí en los versículos, la respuesta a esa oración lo encontramos aquí en Efesios 5, en Hechos 5, versículos 12 al 16. Y vemos que se repite lo mismo. Vemos que habla de señales, prodigios y sanidades. Ahora, no es casualidad que Lucas esté usando las mismas palabras. Van de la mano. ¿Y por qué? Porque tienen un propósito. Tanto las señales como los prodigios tienen un propósito, y el propósito era dirigir la atención de lo que estaba pasando ¿a quién? A Cristo, al único que había sido aprobado por Dios. Esa es la intención. No era una intención para producir show, sino que a través de esto la gente pudiera mirar a Cristo. La iglesia pidió estas cosas en el nombre de Jesús y el Señor respondió. Al punto, dice el versículo 15 de Hechos, dice que sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre algunos de ellos. Aquí vemos el poder de Dios moviéndose de una manera tremenda. Y aclaro, este método, si me permite usted llamarlo método, nos muestra algo interesante, y es que las sanidades vienen de parte de Dios y no a través de un método físico o un método fijo. Antes miramos que Pedro tomó de la mano y levantó al cojo para sanarlo. Aquí vemos que ni siquiera hubo contacto. La sombra sanaba. ¿Por qué? Porque no se trata de la técnica o del ritual del hombre, lo que haya que hacer. Es Dios obrando cuando Él quiere, como Él quiere y como Él prefiere. En el ministerio de Jesús encontramos más de lo mismo. A veces sanaba tocando a la gente, otras veces sanó simplemente hablando, otras veces hizo lodo y lo puso en los ojos,
Otras veces simplemente con el simple hecho de que alguien tocara su manto, fue sanado. En todos los, fueron casos diferentes, pero el poder era ¿qué? El mismo. Entonces no se trata de un método físico, fijo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Hoy vemos a veces métodos que la gente inventa. No, esos ya son cosas que los hombres han hecho. Cuando es la intervención de Dios, no es el método, es Dios el que está obrando. Y Él lo hace con él como Él quiere. Además el versículo 16 también nos dice, o dice una distinción importante. Dice, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, la escritura hace una distinción entre enfermedad y opresión espiritual. No todo eran lo mismo, no todo eran dolencias físicas, algunos estaban bajo influencias malignas. Y en ambos casos el Señor mostró que la misma autoridad, que Él era el que obraba. Él le dio a los discípulos en Mateo 18, en Mateo 10, 8, ¿no? Para que fueran a sanar enfermos, echar fuera demonios. Ahora, cuando volvemos al versículo 14, yo creo que usted note el orden, porque el versículo 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Y luego es que se mencionan las señales. Es decir, la fe en Cristo es central. Las señales no eran un espectáculo para producir fe artificial, si lo podemos llamar de esa manera. Era una confirmación de que en estas personas había una fe verdadera puesta en Jesucristo. O sea, aquí no vemos actos de magia ni manipulación, vemos el poder de Dios obrando. No vemos que no es los hombres en sí, sino Dios obrando a través de ¿quién? De los hombres. Ahora, estos no fueron los únicos prodigios que Él hizo. Si usted mira el versículo 19, encontramos otro evento, el versículo 19, y recuerde que estamos mirando el favor de Dios o la gracia de Dios hacia ellos. Miren lo que dice el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, eso lo miramos en un ratico. Aquí vemos que Dios envió su mensajero y los liberó. Ahora no se dan detalles del ángel, de su apariencia, su nombre y nada, porque simplemente eso no es lo importante. Lo importante es que Dios intervino cuando las puertas estaban cerradas, cuando habían guardias, cuando todo estaba seguro, y sacó a sus siervos para que cumplieran el propósito. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver? Ahora es llamativo porque los que encarcelaron a los apóstoles eran los saduceos, como usted mira en el pasaje. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Bueno, que los saduceos ni creían en la resurrección, ni creían en los ángeles. Cuando usted mira los saduceos, ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Y sin embargo, Dios se manifiesta a través de un ángel para deshacer los planes que los saduceos tenían. Lo que estos hombres negaban es lo que Dios usó para mostrar su poder. Mire el versículo 17, para que usted mire lo que estoy diciendo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y esto no es un celo santo, como podríamos hablar cuando están ofendiendo el nombre de ese Dios. No, esto era orgullo, esto era envidia, esto era enojo. Porque veían que la iglesia estaba creciendo y ellos no podían detenerla. Ahora, note cómo va la oposición. En el versículo 4, arrestaron a Pedro y a Juan. Ahora en el versículo 5, los encarcelaron, dice, a todos los apóstoles. O sea, estaban desesperados por silenciar el mensaje de Jesucristo y los llevaron una vez más a la cárcel.
pero no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron detenerlos? Bueno, porque el favor de Dios estaba con su iglesia. Ellos intentaron, como Satanás ha intentado por muchos siglos, detener la obra de Dios, pero no la va a poder detener. Ellos siguieron cumpliendo su misión. Hermanos, en momentos de dificultad Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue capacitando a su pueblo para que sigamos predicando la verdad. Por eso, aunque estemos en oposición, nuestra responsabilidad no cambia, sigue siendo la misma. Proclamar el mensaje de salvación. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué otra forma vemos el favor de Dios? Ya lo mencionamos, y es el crecimiento de la iglesia, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora note algo. Ya Lucas aquí no nos da cifras. Antes decía 5,000, 3,000, ya no da cifras. ¿Por qué? Porque simplemente el crecimiento era tan grande que ya no había necesidad o no era necesario ni siquiera contarlo. Ya aquí nos especifica que tanto eran hombres como mujeres, mostrando que el evangelio pues no tiene limitaciones. Nada puede detener la iglesia. Yo quiero que note algo más. Esa iglesia está creciendo, está siendo fortalecida, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto, y en el versículo 12 lo dice. Porque el crecimiento no se trata únicamente de números. A todos nos gustan los números, y qué bueno cuando se llenan las congregaciones. Pero aquí hay un detalle en el versículo 12, y es que dice, al final dice que estaban todos, ¿cómo? Unánimes. Hermanos, esto es la clave. No solo necesitamos crecer en cantidad, y qué bueno, sino que también tenemos que crecer en unidad. ¿Qué significa que estaban unánimes? Bueno, que eran de un solo corazón, una sola mente. No es que, yo no creo que esté diciendo que se la pasaban para arriba y para abajo. No, porque usted tiene cosas que hacer, los otros tienen que cosas hacer, y cada una de sus cosas, ¿no? Pero cuando habla de que están en un corazón y una mente, es que tenían un mismo propósito y todos lo perseguían, ese mismo propósito. Se veían a sí mismos no como esa piedra en el zapato, ¿no? ¿Cuántos han tenido alguna vez la piedra en el zapato? Fastidia esa piedrita ahí. O sea, yo no veo a mi hermano como una piedra en el zapato, sino que como el complemento que Dios puso a mi lado para cumplir una misión aquí en la tierra. Eso es estar en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo corazón. No lo veo como mi enemigo. Aunque sí, a veces hace cosas que quizás me pueden chocar a mí, pero yo también entiendo que muchas veces yo hago cosas que le pueden chocar a él. Pero eso es la marca de Dios en su iglesia, una iglesia que trabaja unida. O sea, no podemos pensar que porque una congregación es grande, está bendecida, ¿no? Porque no necesariamente. Usted puede reunir una cantidad de gente alrededor de un mensaje equivocado, y ahí van a estar. Tiene que ver que el mensaje se esté predicando como es, pero también ese crecimiento tiene que evidenciarse cuando hay un compañerismo, cuando hay comunión entre los que están allí. Y en este libro, de hecho, vamos a mirar muchas veces que Dios añadía a la iglesia. A veces uno entra en la tentación de decir, bueno, Señor, ¿y qué se puede hacer para atraer a la gente? Uno entra en esa tentación. ¿Qué podemos hacer para atraer? Bueno, lo único que podemos hacer es ser iglesia.
Porque las estrategias humanas no funcionan si Dios no está en el medio. La Escritura le dijo a los apóstoles: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que nos améis los unos a los otros. Si somos fieles a la palabra de Dios, en predicar el evangelio, si somos fieles tú y yo allá afuera, en vivir el evangelio, Dios se va a encargar de traer el resultado. Cuando la gente me ve a mí afuera, en mi accionar diario, y ve que soy un mensajero de Cristo en la forma en que yo vivo, Dios va a usar mi vida como una oportunidad para yo poder predicar el evangelio a esa persona. Ellos no se van a hacer salvos por verme, pero al verme a caminar, actuar, se van a acercar y van a preguntar: oiga, ¿usted por qué actúa de esa manera? Es la oportunidad para yo predicar el evangelio, y el evangelio los va a salvar. Pero si me ven que yo vivo una doble vida, ¿cómo va a haber una oportunidad para predicar el evangelio? Si vivo una doble vida y comienzo a predicar el evangelio, lo primero que van a decir: no, para vivir como vive usted, mejor yo me quedo así como estoy. Entonces el Señor añade, en respuesta a la predicación fiel de la iglesia, no solamente del púlpito, sino nuestro estilo de vivir. La Biblia dice que somos cartas, ¿qué? Abiertas. El mundo nos lee. Ahora, otra cosa que miramos en el favor de Dios manifestado a este pueblo es cómo la iglesia era vista por el pueblo. Mira el versículo 13 de Hechos 5. Y el pueblo los alababa grandemente. O sea, había un respeto de la gente hacia ellos. Dios había dado una gracia del pueblo hacia ellos. Y más adelante vamos a mirar cómo era la situación que el pueblo, que los líderes religiosos querían hacer algo contra ellos, pero al mismo tiempo no podían hacerlo. ¿Por qué? Por la gracia que Dios había puesto en el pueblo. Dice: no queremos hacerle nada para que no vaya a ser que el pueblo se nos alborote, porque esta gente tiene estima de ellos. O sea, el pueblo los quería. Wow. Eso de llevarnos a nosotros a decir: bueno, Señor, ¿cómo me están viendo a mí allá afuera? Pero al mismo tiempo también es interesante, porque el pasaje nos dice no solo que el pueblo los estimaba, pero también decía al mismo tiempo, tampoco se atrevían a juntarse con ellos. Vemos el otro lado. Por un lado los alababan, por un lado los respetaban, pero al mismo tiempo decían: no me junto con ellos. Había un temor. Pero ¿cuál era el temor? Había un temor al identificarse con la iglesia. Porque no es como, al menos hablemoslo así más específico, no es como aquí en Dotan. Usted lo ven con una Biblia y nadie dice nada. Lo ven salir de aquí a la congregación, nadie va a decir nada. Pero para ellos identificarse como cristianos significaba tomar a Dios en serio, y significaba ponerse en la línea de los que iban a perseguir y que su vida estaba en peligro. O sea, por un lado Dios les daba favor, pero por otro lado Dios les mostraba: seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo hoy sigue costando, porque quizás no vamos a ser perseguidos físicamente como en otros lugares, en México, en algunos lugares la gente hoy es perseguida físicamente, pero si somos perseguidos de otra manera, emocionalmente. Pero seguir a Cristo requiere un costo, no monetario, sino un costo de negarse a muchas cosas por honrarlo a Él. Renunciar a lo que nos gusta. Dejar de lado muchas actividades que no son malas, pero que en algún momento requieren dejarlas a un lado, porque primero tiene que estar Dios. O venía manejando y entonces vi al que estaba al frente, en la placa decía: pon a Dios primero.
del carro del frente. Decía, pon a Dios primero. Bonito. Requiere negarnos. Requiere negarnos. Y sí, yo entiendo que vivimos una generación que a veces, hemos vivido siempre una generación que no quiere escuchar a Dios. Usted les predica el evangelio, les habla de Jesucristo y siempre tiene una excusa perfecta. Pero nuestra respuesta debe seguir predicando, porque como dice la palabra, Dios pone y Dios quita reyes. Nosotros tenemos que ir predicando. En algún momento llegarán al arrepentimiento. Y si no llegan, por lo menos yo salvé la responsabilidad. Esto nos lleva a su segundo punto. Porque aún en medio de ese favor también vemos la otra realidad. Y es la condición del corazón humano que se opone al mensaje de Dios. Versículo 13. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Prefería mantenerse al margen por medio de la persecución. No estaban dispuestos a asumir el costo. Y esto me recordaba, cuando pensaba yo en esto, recordaba a la parábola de la semilla, ¿no? En Mateo 13:21. Cuando el Señor explica que al venir la aflicción, la persecución, muchos ¿qué? Tropiezan. Empiezan muy emocionados y usted los ve ahí contentos, haciendo muchas cosas para el Señor. Pero cuando llegan las dificultades, tropiezan. Y sabe, no todos permanecen. ¿Por qué? Porque no todos pertenecen. Porque el que es de Cristo, escúcheme, llueve, truene o relampaguee o lo que pase, está allí. El que es de Cristo. El que su corazón es como la semilla, ya sea porque cayó en tierra dura, o ya sea porque cayó en tierra de piedras, o porque cayó en espinos, que aparentemente parece que sí es. En algún momento no va a permanecer. ¿Por qué? Porque no pertenece, eso es todo. La Escritura lo enseña, no son palabras de alguna denominación en particular. En la Escritura lo dice claramente. Porque el que es de Cristo permanece hasta el fin. Cuando miramos del versículo 21 al versículo 25, vemos el plan de las autoridades. Déjeme leerlo para ustedes rápidamente, versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y lo convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Estoy leyendo ese. De Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dijeron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y a los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de que en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Las autoridades estaban convencidos que tenían todo bajo control, que los tenían en la cárcel bien encerrados, bien vigilados, pero los apóstoles estaban afuera, predicando el mensaje del Señor. Nada salió como ellos esperaban. Los mandaron a traer, ya leímos, no estaban por ningún lado. Entonces le dijeron: mire, vea, a los que estábamos buscando ya los encontramos. ¿Y dónde están? Están haciendo lo que ustedes dijeron que no hicieran. Están enseñando al pueblo. Los que querían silenciar estaban otra vez predicando. Hermanos, esto nos muestra que nadie puede detener la obra de Dios. Mientras las autoridades
organizaban un juicio, y de ese hablaremos más adelante. El Señor había puesto sus siervos nuevamente a hacer lo que tenían que hacer. Y el texto dice que estos estaban desconcertados, es decir, no sabían cómo explicar lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que podemos mirar ahí que a pesar de que no sabían explicar lo que estaba pasando, en ningún momento se pusieron a reflexionar y decir, esto es obra de Dios. Su corazón estaba tan endurecido a la verdad que lo único que querían era callarlo, no entendían lo que estaba pasando. Esa es la dureza del corazón humano. Sí, hermano, que aquí no se trata de que tú y yo seamos buenos para convencer. Si Dios no hace la obra en ese corazón, o sea, si usted hoy está en Cristo, no es porque es que usted es muy buena gente o porque usted es más inteligente que otro. O como dije yo un día, no, lo que pasa es que yo siempre mostré más interés por las cosas espirituales. No, ¿qué? Nunca mostré nada. Fue la misericordia de Dios. Fue Dios el que tocó y abrió el corazón. Si Dios no obra y toca el corazón, la gente sigue en su estilo de vida. Mira lo que dice el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, escuche, porque temía ser apedreados por el pueblo. Dios mostró su favor y entonces fueron allá mancitos. Fueron con cautela, dijimos, vamos a traerlos ahí, vamos a convencerlos, por favor, venga, vamos a hablar con usted, a ver qué es lo que está pasando. En el versículo 28 encontramos la acusación. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ahora, esto no era una pregunta, esto era un reclamo. Y tampoco creo que haya sido un reclamo así como estoy hablando yo ahorita. No, tuvo que ser un reclamo con enojo. Un reclamo que sonaba más a amenaza. Recuerda que en el capítulo 4 dijimos que los intimidaron, o sea, para que no predicaran. Así que yo imagino que aquí siguen haciendo lo mismo. Y note algo. Ni siquiera se atreven a mencionar el nombre de Jesús. Dicen, ese hombre, ¿no? Forma de desprecio. ¿No dijimos que no predicara en ese nombre? Luego añade, en el versículo 28, en la parte final, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. El evangelio se estaba extendiendo, no lo estaban pudiendo parar, pero su mayor rechazo, quizás su mayor preocupación, que demuestra la dureza del corazón de estos hombres, está al final del versículo 28 y dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Saben lo que hicieron? Pero no querían admitir su responsabilidad. Y esto explica por qué el evangelio es rechazado. No porque sea un mal mensaje o porque quizás el que esté dando el mensaje no tenga la elocuencia o las palabras bonitas que tengan otros predicadores con mayor capacidad, sino porque el mensaje de salvación, antes de traer esperanza, ¿sabe qué hace? Confronta tu pecado. Nos han enseñado en muchas ocasiones a decir a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, hay quien está hablando del amor de Dios, pero y un plan maravilloso, qué bonito. Pero cuando usted lee Romanos, y un día lo estudiaremos versículo por versículo, Romanos dedica los 3 primeros capítulos a hablar de qué, de la condición del pecado,
de que estaban bajo la ira de Dios, de que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, que querían seguir en su condición. Dios dice, bueno, está bien, sigue viviendo así. Hermano, y no hay nada más triste o peligroso, doloroso, que se pueda decir en nosotros, que no habiendo conocido a Dios, Dios no lo glorificaron como a Dios, entonces Dios los entregó. Es decir, lo que Dios está diciendo, ¿quieres vivir así? Pues listo, sigue viviendo así. No tienes excusa. Iglesia, que no pase eso a usted y que no me pase eso a mí. Que no nos pase lo que le está pasando a esos hombres que están siendo confrontados con su pecado y no quieren asumir su responsabilidad. Ellos ya habían escuchado esto, porque yo creo que cuando Judas confesó en Mateo 27, versículo 4, Judas dijo, yo he entregado sangre inocente, o sea, he entregado un hombre inocente. ¿Qué hicieron con Judas? ¿Lo escucharon? No, lo ignoraron. Pero luego son tan capaces, son tan sinvergüenzas que luego no quisieron recibir la ofrenda, volverla a guardar y dijeron, no podemos guardar esa ofrenda porque esa ofrenda es sucia. Mejor hagamos otra cosa con ella. Vea la dureza. Sabían. Hermano, tú y yo podemos saber quizás intelectualmente las cosas, pero si el Espíritu de Dios, la luz del Evangelio, no abre nuestros ojos, vamos a seguir en la misma condición. Ese es el problema de estos líderes religiosos. Conocimiento tenían más que usted y yo juntos. Sabían la ley al derecho y al revés. No es como nosotros que decimos, hermano, hablan su Biblia el capítulo 6, versículo 1 y todos leemos. No, ahí empezaban a leer y ellos con la primera letra sabían exactamente dónde estaba. Ahora, si yo abro el versículo aquí y empiezo a leer, las tiendas de los edomitas y los israelitas, moabitas y los egereos. Ahora, ¿quién sabe dónde estoy leyendo? Bueno, la ponemos más fácil entonces, pues. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí el escriba, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer. ¿Quién sabe dónde estoy leyendo? Pues dicen, José, uno más fácil entonces, pues. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. ¿Dónde estoy leyendo? No, ellos cuando abrían la escritura y empezaron a leer, sabían exactamente dónde estaban leyendo. A usted y a mí, si nos hacen esa pregunta, yo porque estaba leyendo, pero si hubiera estado sentado con ustedes, hubiera tenido la misma respuesta que usted tuvo. Conocimiento intelectual, pero no querían reconocer. Poncio Pilato les declaró, hombre, este tipo es inocente. Pero no, ellos gritaban, no, dice que convencieron al pueblo para que el pueblo gritara, crucifíquenlo. Conocían la verdad, pero la rechazaban. Así actúa el corazón humano. Buscaban justificarse para evitar la culpa, pero la realidad es clara. Nuestro pecado hizo necesaria la cruz y tenemos que entenderlo. Isaías, estimado amigo que estás en Cristo, dice que Él fue herido por tus rebeliones, por mis rebeliones. Él cargó el castigo que te pertenecía a ti y a mí. Y quiero que no lo entiendas de una forma intelectual, sino espiritual. Oh, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos permita entenderlo y te puedas volver a Cristo. Sí, pero luego de que nos confronta, nos presenta nuestra condición, ahora Él nos ofrece la gracia. En Proverbios capítulo 6, 16 y 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Entre esas cosas se menciona la sangre de la sangre, derramar sangre inocente.
En toda la historia de la humanidad, solo ha habido un inocente. En todo el sentido, solo uno. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada, no por los pecados de Él, sino por tus pecados y mis pecados. Ahora, eso no se trata de culparnos, sino de decirle, Señor, gracias por ese sacrificio que tú has hecho por mí. Pedro le dice, volviendo ya a Hechos, en el versículo 30, le dice: a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Una vez más, Pedro no suaviza el mensaje. Pedro quiere que ellos entiendan la gravedad de su pecado. Iglesia, amigo que estás en Cristo, hasta que tú y yo no entendamos la gravedad del pecado, no podemos valorar lo que Jesucristo hizo. Así lo celebremos cada año que nació y cada año que resucitó. Porque eso lo vemos. Cada año se celebra. Pero ¿y el resto de los días qué? Yo vi un meme muy interesante hace unas semanas que estaba celebrando la Semana Santa. El meme decía lo siguiente: ya pasó la Semana Santa, ya puedes volver a pecar. Porque esas son semanas de recogimiento espiritual. No comemos pescado, bueno, comemos carne, perdón. No se puede bañar usted en el río y sacar una cantidad de cosas extrañas que no se pueden hacer. Como si el problema fuera lo que uno come. El Señor Jesucristo dijo que el problema es ¿qué? Lo que hay en el corazón, lo que hay adentro. Ahora los discípulos confrontaron, y esto nos lleva al tercer punto, y es el mensaje de vida. En el versículo 20, el Señor, al sacarlos de la cárcel, les dio un mensaje muy claro. Retroceda un poco y dice: id, anunciar, bueno, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Del versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué son esas palabras de vida? Bueno, es Cristo. Jesucristo dijo en Juan 6:38 que las palabras que Él habla son vida. Él es vida. Entonces, cuando habla las palabras de vida, simplemente es predicar a Jesucristo. Entonces, el mensaje de Pedro lo vemos claro en su respuesta en el versículo 29, después de que fueron amenazados, que nada, que no pueden hablar. Miren lo que responde el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30 le dice: Dios levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Dios le ha exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje de vida. Cristo murió, Cristo resucitó y ahora ofrece perdón y arrepentimiento a todo aquel que en Él crea. Para eso fuimos librados. No para escapar, sino para seguir predicando. Y mire que lo hicieron con la misma intensidad. No suavizaron el mensaje. Dicen, bueno, vamos a predicarlo de una manera más tranquila para que nadie se ofenda, para que los religiosos no entiendan que estamos hablando de ellos. No, siguieron predicando el mismo mensaje. Ahora, note algo interesante. Usted recordará que en el capítulo 4, el apóstol Pedro, ya les había dicho a ellos que evaluaran su postura, ¿no? Ahora en el versículo 5, en el capítulo 5, ya no los manda a evaluar su postura, sino que les habla con claridad, sino que les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Pedro le está diciendo, mire, es sencillo. Si obedecemos a las autoridades y dejamos de predicar, estamos desobedeciendo a Dios. Pero si obedecemos a Dios, entonces debemos anunciar el mensaje de vida, aunque ustedes no quieran escucharlo.
Por eso le dijo, ustedes lo mataron colgando en el madero. Por eso les dijo, Dios lo exaltó por príncipe y salvador. Cristo sí murió, pero no está en una tumba sepultado. Cristo resucitó, Cristo reina. Y yo lo digo una vez más, esto es un mensaje que la iglesia del Señor Jesucristo debe vivir los 365 días del año, no solamente un fin de semana al año. Todos los días yo debo vivir recordando que Jesucristo resucitó. Ese es el mensaje central del Evangelio. El mensaje no cambia, sigue siendo el mismo. Ahora miren lo que dice el versículo 31. A este, o sea Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez más el apóstol le da el llamado al arrepentimiento. Oh, estimado amigo que estás en Cristo, una vez más el llamado es para ti. Cristo fue exaltado para darte a ti arrepentimiento y perdón de pecados. Esa invitación sigue vigente. No a confiar en una organización, en una denominación, en un pastor o una iglesia, sino a confiar en Jesucristo. O sea que el mensaje parece ser repetitivo, pero es el único mensaje que tenemos. Es lo mismo que predicaba Pedro, lo mismo que predicaba Pablo, lo mismo que predicaban los primeros padres de la iglesia, lo mismo que predicaban los reformadores, lo mismo que tenemos que predicar tú y yo el día de hoy. No hay otro camino. Y solo hay dos opciones frente al mensaje, estimado amigo y hermano. O respondes con arrepentimiento y fe, o permaneces viviendo tu vida de condenación. Solo hay dos opciones. Se pregunta usted, yo, pastor, ¿cómo sé si yo realmente he creído? Pues yo creo que el versículo 32 da la respuesta. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Él ha dado a los que le obedecen. Yo no quiero que nadie salga pensando aquí que obedecemos primero y luego recibimos el Espíritu Santo. No, la Escritura no enseña eso. Más bien la obediencia es una evidencia ¿de qué? De que tengo el Espíritu Santo de Dios obrando en mí. Esa es la evidencia. La perseverancia no es un requisito para la salvación. La perseverancia es una evidencia de que soy salvo. ¿Por qué? Porque Dios me preserva para que yo pueda perseverar. Entonces una vida transformada no es una vida perfecta, porque muchas veces seguimos pecando, equivocándonos, pero si hay un deseo real de obedecer a Dios, hay una lucha. Y Pablo presenta esa lucha en Romanos capítulo 7. Todo el creyente tiene esa lucha. Pero el verdadero lucha hasta el final, el falso simplemente se excusa en lo que sea y retrocede. Entonces la pregunta para el día de nosotros hoy es clara. ¿Tú realmente crees que Cristo es el Salvador? Y si lo crees, ¿por qué estás resistiendo el mensaje? Este texto nos confronta a los dos tipos de personas que vemos aquí el día de hoy. Solamente dos tipos. No salvos y salvos. No hay más. O eres salvo o no eres salvo. Y si tú todavía no eres salvo, si todavía no has confiado en Jesucristo, este no es mensaje únicamente para darte información. El pasaje dice que Cristo fue exaltado para darte arrepentimiento y perdón de pecados. Eso significa de que si tú te vuelves a Cristo y pides perdón por tu pecado y empiezas a caminar en Él, Cristo será el Señor de tu vida y encontrarás vida eterna, un perdón completo.
No hay un llamado neutral. O sea, no te puedes quedar en la mitad. O dices sí o dices no. ¿Te arrepientes si crees o permaneces en tu condición de condenación? No hay más, estimado amigo. Y no hay segundas oportunidades. La oportunidad es ahora que estás vivo. Y no esperes al momento de la muerte. Porque a ti, ¿quién te asegura que vas a tener oportunidad en el último momento de tu muerte para tomar la decisión? Es más, yo me atrevería a decir que las personas que han escuchado el Evangelio constantemente, no creo que tengan esa oportunidad. Porque la oportunidad la tuvieron cuando escucharon el Evangelio predicado muchas veces. Y decidieron rechazar. Así que no endurezcas tu corazón. No uses los pecados de otros como excusa para endurecer tu corazón. Hoy ven a Cristo. Cree en Él. Pon tu mirada en Él, no en los hombres. Porque los que te salvaron fue Cristo, no los hombres. Pero para los que ya hemos creído, este pasaje también nos habla con claridad. Pedro y los apóstoles entendieron algo que nosotros no podemos olvidar. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no negociaron el mensaje, ellos no suavizaron el mensaje, ellos no callaron el mensaje, aun cuando sabían que su vida estaba en peligro. Predicaron y predicaron y predicaron. Es el llamado para ti, para mí hoy, los que estamos en Cristo. Hemos recibido el mensaje de vida. Tenemos el mensaje de vida en nuestras Biblias. Tenemos que anunciarlo a este mundo que está en tinieblas. Tenemos que anunciarlo con nuestro estilo de vida y tenemos que anunciarlo con las palabras que hablamos. Tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con fidelidad. Porque la gente va a encontrar salvación únicamente cuando escuchen el Evangelio de Jesucristo predicado. Así que si hemos creído en Cristo, la pregunta es, ¿lo estamos viviendo? ¿Lo estamos anunciando? No hay un mensaje más urgente que este, hermanos. Porque para todo lo demás puede haber una segunda oportunidad, para este no. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque nos permites ver tu favor en esta iglesia. Señor, que a pesar de la posición del mundo que estaban experimentando en ese momento, no los pudo detener. Y es porque estaban anunciando a alguien que no se quedó en la tumba, sino que había resucitado en gloria. Alguien que vive. Alguien que dijo que iba a edificar su iglesia y que iba a volver para presentarla sin mancha. Señor, y te pedimos que esta misma verdad que ellos entendieron, la podamos seguir predicando nosotros aquí, en este pueblo. Señor, que nosotros podamos también, con sinceridad, con honestidad, proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que los que nos conocen puedan ver en nosotros hombres y mujeres que viven ese evangelio. Que los que nos conocen puedan ver en nosotros una iglesia, Señor, que tiene el mismo propósito, un mismo objetivo. Señor, te pedimos que cuando prediquemos tu palabra, tú toques los corazones puedan llegar al arrepentimiento, puedan llegar a la verdad. Oramos por esas vidas, Señor, porque sabemos que no se trata de la estrategia que nosotros podamos usar, no se trata de la belleza de las palabras que podamos usar. Señor, se trata de que tu Espíritu Santo haga la obra en esos corazones. Señor, te pedimos que mientras hablamos, tú obres en esos corazones, la luz del Evangelio resplandezca en ellos, sus ojos sean abiertos
su entendimiento sea abierto y puedan entender el mensaje del Evangelio, puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, si hoy hay alguien aquí que no te conoce, que todavía está muerto en sus delitos y pecados, mi oración es que esa persona hoy pueda llegar a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Amigo que estás en Cristo, si en este momento Dios está poniendo en tu corazón convicción de que tú has pecado contra Él, que estás en enemistad con Dios y que hoy entiendes que solamente hay una salvación, es a través de Jesucristo. Si hoy no quieres endurecer tu corazón como estos religiosos, sino que quieres que tu corazón sea abierto a Él, Él puede obrar en tu vida. Ahí donde tú estás, simplemente pídele perdón y arrepentimiento. Y la palabra enseña que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Padre, obra en esa vida. Y que hoy llegue salvación. Padre, gracias. Padre, obra en nuestros corazones y transfórmalos cada día. Padre, hoy decimos que al que está sentado en el trono, al Cordero, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.